¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas prosperan abundantemente mientras que otras parecen estar atrapadas en dificultades financieras, a pesar de ser fieles a Dios? La Biblia revela profundos secretos sobre la riqueza del reino, pero pocos comprenden realmente cómo aplicarlas. ¿Es la prosperidad bíblica solo un don divino, o existe un camino claro para alcanzarla? Hoy descubrirás verdades sorprendentes que pueden transformar tu perspectiva sobre prosperidad, dinero y fe. Prepárate, porque lo que viene a continuación podría cambiar por completo tu vida financiera y espiritual. Y por eso, oremos juntos. La oración es una llave poderosa para abrir la verdadera prosperidad del reino, porque nos alinea con los propósitos de Dios y abre puertas que ningún esfuerzo humano puede abrir. Escribe tu petición de oración en los comentarios, ya sea por sabiduría financiera, alivio de la deuda o multiplicación de recursos, porque intercederemos por ti. Y si este tema tiene sentido para ti, dale a me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre riqueza y prosperidad bíblica según Dios. La riqueza del reino es mucho más que solo dinero o posesiones materiales. Cuando hablamos de prosperidad bíblica, entramos en un territorio espiritual donde los principios de Dios rigen cómo administramos nuestros recursos. El mundo enseña que la riqueza se trata de acumular, conquistar y presumir, pero la palabra de Dios revela un camino completamente diferente. La verdadera prosperidad no se trata solo de lo que tenemos, sino de lo que hacemos con lo que Dios pone en nuestras manos. En la Biblia, vemos que Dios desea que sus hijos vivan en abundancia, pero esta abundancia tiene un propósito mayor. Cuando Jesús dijo, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia», Juan 10:10, no se refería solo a la vida espiritual, sino a una vida de abundancia en todos los ámbitos. Esto incluye nuestras finanzas. Sin embargo, esta prosperidad no se basa únicamente en el esfuerzo humano, sino en la fidelidad a los principios divinos. El reino de Dios opera con una lógica completamente diferente a la del mundo. Mientras que el sistema terrenal predica la competencia y el egoísmo, el sistema del reino enseña generosidad, obediencia y confianza en Dios. Muchos cristianos viven en la escasez porque aún no comprenden esta diferencia. La Biblia habla de la bendición del Señor que enriquece y no añade tristeza. Proverbios 10:22. Pero para que esta promesa se cumpla, necesitamos entender cómo funciona esta riqueza. El dinero en sí no es el problema. El problema radica en cuando se convierte en amo en lugar de siervo. Por eso Jesús advirtió que nadie puede servir a dos señores, porque o amará a uno y despreciará al otro. Mateo 6:24. Riqueza del reino es una herramienta para cumplir el propósito divino, no un fin en sí mismo. La parábola de los talentos nos enseña que Dios nos da recursos y espera que los administremos con sabiduría. Quienes multiplican son recompensados, mientras que quienes entierran lo que han recibido terminan perdiendo incluso lo poco que tenían. Esto nos muestra que la riqueza en el reino no se trata solo de recibir, sino de saber administrar y multiplicar. La escasez no proviene de Dios, sino de la mala gestión y la falta de conocimiento. Si quieres entender mejor la riqueza del reino, comenta aquí, quiero aprender los principios de la prosperidad bíblica, y sigue adelante, porque lo que viene a continuación te abrirá los ojos a verdades transformadoras. La verdadera prosperidad bíblica no se trata simplemente de acumular riquezas, pagar las cuentas cómodamente o vivir sin preocupaciones financieras. El mundo enseña que la prosperidad significa independencia total, poder adquisitivo ilimitado y un estatus elevado, pero la visión del reino de Dios es completamente diferente. Según la Biblia, la prosperidad tiene un propósito mucho mayor que simplemente acumular riquezas. Dios no nos da recursos solo para nuestro propio beneficio, sino para que podamos cumplir un propósito mayor, ser canales de bendición y contribuir a la expansión de su reino. Desde el principio, Dios estableció principios para la administración de los recursos. Cuando bendijo a Abraham le dijo, «Te bendeciré y serás bendición». Génesis 12:2. Esto demuestra que toda prosperidad que proviene de Dios conlleva una responsabilidad. La riqueza del reino no es egoísta sino generosa. No se basa en tener más, sino en dar. Haz más
Con lo que tienes Dios no se opone a la riqueza, sino a la mentalidad que ve el dinero como un fin en sí mismo. Jesús lo dejó muy claro cuando contó la parábola del rico insensato. Un hombre había acumulado riquezas y, satisfecho con su seguridad financiera, decidió relajarse y disfrutar de la vida sin preocuparse por nada más. Pero Dios le dijo: «Necio, esta noche te pedirán el alma, y entonces, ¿de quién será lo que has preparado?». Lucas 12:20. Este hombre estaba tan seguro de su riqueza que olvidó su propósito. Veía el dinero como un fin, no como un medio para cumplir un llamado superior. La prosperidad bíblica no se trata de poseer, sino de administrar. Dios nos confía recursos porque espera que seamos administradores fieles. La parábola de los talentos refuerza esta idea al mostrar que Dios recompensa a quienes multiplican lo que reciben. El siervo que enterró su talento fue llamado malo y negligente, porque no hizo nada con lo que le fue dado. Esto significa que la prosperidad en el reino no se trata solo de lo que Dios nos da, sino de lo que hacemos con ello. Cuando comprendemos que los recursos provienen de Dios y son para su propósito, nuestra perspectiva cambia por completo. Comenzamos a ver el dinero no como algo que define nuestro valor, sino como una herramienta para impactar vidas. El verdadero propósito de la prosperidad bíblica es empoderarnos para cumplir el llamado de Dios, ayudar a los necesitados, apoyar la obra del Señor y construir un legado que vaya más allá de nosotros mismos. Muchas personas se preguntan por qué sus finanzas parecen estar estancadas, a pesar de seguir algunos principios bíblicos. Trabajan duro, se esfuerzan, evitan el desperdicio e incluso devuelven fielmente sus diezmos, pero siguen estancadas en dificultades y limitaciones. El problema no solo reside en lo que hacen, sino a menudo en lo que dejan de hacer o en lo que hacen incorrectamente sin darse cuenta. Hay errores sutiles que actúan como barreras invisibles e impiden la manifestación de la prosperidad bíblica. Estos errores no solo obstaculizan la vida financiera, sino que también afectan el crecimiento espiritual y la capacidad de cumplir plenamente el propósito de Dios. El primer error es la falta de visión. La Biblia dice que sin visión, el pueblo perece. Proverbios 29:18. Esto significa que, sin un propósito claro, metas bien definidas y una mentalidad orientada al crecimiento, las personas terminan viviendo en piloto automático, trabajan solo para pagar las cuentas, sin un sentido de administración y multiplicación. El reino de Dios no se manifiesta en la vida de quienes viven sin rumbo, quienes no planifican, no buscan el crecimiento, no desarrollan sus habilidades, terminan desperdiciando oportunidades divinas. Muchos piensan que simplemente esperar en Dios es suficiente, pero la fe exige acción. Sin visión, el dinero que entra desaparece porque no hay una estrategia para usarlo sabiamente. El segundo error es la mala administración. La Biblia enseña que el que es fiel en lo poco será puesto al mando de mucho. Lucas 16:10. Esto significa que la prosperidad no llega a quienes desperdician o manejan los recursos irresponsablemente. Hay quienes piden a Dios una cosecha abundante, pero son incapaces de administrar ni siquiera las pequeñas semillas que ya tienen. El gasto impulsivo, la falta de control financiero, las deudas innecesarias y las decisiones precipitadas son señales de mala administración. Dios no bendice el desorden. Quienes no saben organizar, ahorrar y multiplicar sus posesiones difícilmente verán crecimiento. El problema para muchos no es la falta de dinero, sino la forma en que lo administran. El tercer error es el apego al dinero. Jesús fue muy claro al decir que nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Algunas personas confían más en su saldo bancario que en la provisión de Dios. Otras viven en constante ansiedad por el dinero, dejando que el miedo a la escasez domine sus decisiones. El dinero debería ser un sirviente, nunca un amo. Cuando la preocupación excesiva por la riqueza se apodera del corazón, la confianza en Dios disminuye y la verdadera prosperidad se aleja. Si ya has cometido alguno de estos errores y quieres aprender a cambiar esta realidad, escribe en los comentarios: «Quiero desbloquear mi prosperidad bíblica». Esto demuestra que estás comprometido con tu transformación y listo para lo que viene después. Cambiar tu realidad financiera comienza con un cambio de mentalidad.
Todo lo que experimentamos externamente refleja nuestras creencias internas. Muchas personas desean la prosperidad, pero cargan con creencias limitantes que las mantienen atrapadas en la escasez. Repiten frases como, el dinero es sucio, ser rico es pecado, o, quien tiene mucho dinero se aleja de Dios, sin darse cuenta de que están creando barreras invisibles que impiden que la abundancia se manifieste. La Biblia dice que, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios 23:7, lo que significa que tu vida financiera se verá influenciada por tus creencias. Si tu mentalidad se basa en el miedo, la culpa o la sensación de que nunca hay suficiente, esa será la realidad que vivirás. La mentalidad de abundancia, por otro lado, no se trata solo de pensar positivamente o repetir frases motivadoras, sino de alinear tu visión financiera con los principios del reino de Dios. Significa comprender que Dios es la fuente de toda provisión y que desea que sus hijos administren sus recursos con sabiduría, sin miedo ni avaricia. Quienes tienen esta mentalidad ven oportunidades donde otros ven obstáculos. Comprenden que la generosidad genera crecimiento y que la sabiduría financiera es un acto de obediencia a Dios. Mientras que una mente limitada solo ve dificultades y carencias, la mente próspera ve posibilidades y estrategias para la multiplicación. Mucha gente piensa que para prosperar, primero hay que ganar más dinero, pero la verdad es que el cambio debe ocurrir primero en cada persona. La parábola de los talentos nos enseña que Dios confía más recursos a quienes demuestran buena administración. Quienes desperdician lo poco que tienen, difícilmente sabrán administrar mucho. Por eso, algunas personas aumentan sus ingresos y aún así siguen endeudadas. La raíz del problema no es la cantidad de dinero que reciben, sino cómo lo ven y lo usan. Tener una mentalidad de abundancia significa confiar en la provisión de Dios sin ansiedad, saber que los recursos tienen un propósito y aprender a multiplicar lo que uno tiene sabiamente. Dios honra a quienes son fieles en la administración y no depositan su seguridad en las riquezas, sino en Él. Cuando esta transformación ocurre internamente, la realidad financiera comienza a cambiar externamente de forma natural y continua. La generosidad es un principio espiritual que impulsa la abundancia. Mientras que el mundo enseña que acumular es la clave de la seguridad financiera, el reino de Dios enseña que dar es el camino a la multiplicación. Este concepto puede parecer contradictorio a la lógica humana, pero la Biblia es clara. El que da con generosidad recibirá. Proverbios 11:25. La verdadera prosperidad no solo proviene de lo que podemos ganar, sino de lo que estamos dispuestos a compartir. Dios confía más recursos a quienes no son solo consumidores, sino distribuidores de bendiciones. Quienes se aferran a lo que tienen por miedo a perderlo, se cierran las puertas a recibir más. La ley de la siembra y la cosecha rige tanto el mundo espiritual como el natural. Un agricultor nunca espera cosechar antes de plantar, y la vida financiera sigue esta misma regla. Mucha gente quiere prosperar, pero no siembra buenas semillas. Desean cosechas abundantes sin invertir primero tiempo, esfuerzo y recursos en los lugares adecuados. La Biblia enseña que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. 2 Corintios 9:6. Esto significa que el tamaño de tu cosecha será proporcional a la calidad y cantidad de las semillas que plantes. Pero sembrar no se trata solo de dinero, implica tiempo, talentos, servicio y amor al prójimo. Jesús enfatizó la importancia de la generosidad cuando dijo, «Hay más dicha en dar que en recibir». Hechos 20:35. Esta es una llave poderosa que abre el camino a la abundancia. Dios nunca olvida a quienes bendicen a otros. Quienes aprenden a ser generosos atraen favores, conexiones y oportunidades inesperadas. La generosidad abre puertas que el dinero por sí solo jamás podría abrir. Cuando te conviertes en una persona que contribuye a la vida de los demás, Dios se encarga de que nunca te falte nada. Esto no significa que dar sea un intercambio directo, ni una inversión para esperar algo a cambio, sino un principio que refleja el carácter de Dios. La prosperidad en el reino no solo se relaciona con lo que uno posee, sino con el impacto que genera. Quienes tienen un corazón generoso comprenden que Dios es la fuente de toda provisión y que Él provee según las necesidades de cada persona.
Si crees en este principio y quieres vivirlo de forma práctica, escribe en los comentarios: quiero sembrar generosamente para cosechar en abundancia. Esto demuestra que estás dispuesto a aplicar la sabiduría divina a tu vida financiera. La forma en que manejamos nuestras finanzas revela mucho sobre nuestra fe. Muchas personas dicen confiar en Dios, pero viven con ansiedad por el dinero, siempre preocupadas por el futuro y atrapadas en un ciclo de miedo e inseguridad financiera. Esto sucede porque, en la práctica, su confianza no está realmente en Dios, sino en los recursos que tienen o desean tener. La Biblia enseña que, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y esta verdad también aplica a nuestra vida financiera. Cuando confiamos más en nuestro saldo bancario que en la provisión de Dios, estamos depositando nuestra seguridad en algo inestable que puede desaparecer en cualquier momento. Dios quiere que nuestra fe se base en Él, no en riquezas efímeras. La ansiedad financiera a menudo surge porque las personas desean tener el control total de sus vidas. Creen que solo estarán seguras cuando tengan una cantidad específica ahorrada o cuando ganen lo que consideren suficiente. Pero Jesús nos enseñó a no preocuparnos por lo que comeremos, beberemos o vestiremos, porque nuestro Padre Celestial sabe exactamente lo que necesitamos. Mateo 6:31-32. Esto no significa que debamos ser irresponsables ni vivir sin un plan, sino que debemos confiar en que Dios es fiel para suplir todas nuestras necesidades. Cuando ponemos nuestra fe en Él y buscamos primero el reino de Dios, todo lo demás también nos será dado. La fe no nos exime de la responsabilidad de actuar. Algunos creen que confiar en Dios significa esperar pasivamente que Él lo haga todo, pero la Biblia nos enseña que la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Dios honra a quienes confían en Él, pero también bendice a quienes toman decisiones sabias y se esfuerzan por ser buenos administradores. Esto significa que la fe y la planificación van de la mano. Confiar en la provisión de Dios no significa cruzarse de brazos esperando milagros financieros diarios, sino trabajar, sembrar y actuar en obediencia, sabiendo que Dios se encarga del resto. Cuando aprendemos a alinear nuestra fe con nuestra vida financiera, empezamos a ver el dinero como una herramienta y no como un fin. Deja de ser una preocupación constante y se convierte en un instrumento para cumplir el propósito de Dios. La verdadera prosperidad no proviene de la búsqueda desenfrenada de riquezas, sino de la confianza absoluta en que Dios es nuestra fuente y que Él nos da sabiduría para administrar lo que hemos recibido de la mejor manera posible. La prosperidad en el reino de Dios no es casualidad. Existen principios que rigen la multiplicación financiera, y quienes los aplican experimentan un crecimiento continuo. La Biblia está llena de ejemplos que demuestran que Dios no solo provee para las necesidades básicas, sino que también desea que sus hijos multipliquen lo que reciben. Desde Génesis en adelante, vemos que Dios mismo le dio al hombre la responsabilidad de administrar y dar fruto en todo lo que le fue confiado. Esto significa que la multiplicación no es un evento aleatorio, sino una consecuencia directa de la aplicación de principios espirituales y prácticos. Uno de los primeros principios bíblicos de la multiplicación es la fidelidad en lo poco. Jesús enseña que el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto a prueba. Lucas 16:10. Esto significa que Dios pone a prueba nuestra capacidad de gestión antes de confiarnos mayores recursos. Muchas personas desean más dinero, más oportunidades, más posesiones, pero son incapaces de administrar lo que ya tienen. Quienes no saben administrar lo que tienen ahora, gastan impulsivamente, descuidan la organización financiera y no invierten en lo que realmente importa. Difícilmente verán un crecimiento sostenible. La multiplicación requiere responsabilidad, y Dios honra a quienes demuestran madurez en la gestión de sus recursos. Otro principio esencial es la inversión. La Biblia no condena la búsqueda del crecimiento financiero, siempre que se haga con ética y sabiduría. En la parábola de los talentos, Jesús muestra que quienes invierten y hacen crecer lo que han recibido son recompensados, mientras que quienes entierran sus recursos por miedo terminan perdiendo incluso lo poco que tienen. Mateo 25:14-30. Esto nos enseña que el dinero ocioso no da fruto.
La mentalidad de multiplicación implica aprender a invertir inteligentemente, ya sea en conocimiento, negocios, habilidades o en cualquier área que genere crecimiento. El dinero debe verse como una semilla que, si se planta correctamente, da fruto duradero. Además, la disciplina financiera es un factor determinante para la multiplicación. El libro de Proverbios está lleno de enseñanzas sobre la importancia de evitar el despilfarro, controlar los impulsos y actuar con prudencia. Quienes gastan todo lo que ganan y no ahorran parte de sus recursos para el futuro, están impidiendo su propia prosperidad. La Biblia dice que el sabio guarda tesoros, pero el necio lo devora todo. Proverbios 21:20. Multiplicar recursos requiere visión a largo plazo y autocontrol. Si quieres vivir esta realidad, comenta aquí: quiero aprender a multiplicar mis recursos según la Biblia. Esto demuestra que usted está comprometido a aplicar estos principios a su vida financiera. La parábola de los talentos es una de las lecciones más profundas de Jesús sobre la gestión financiera y el crecimiento. Revela principios esenciales para quienes desean multiplicar sus recursos y experimentar la verdadera prosperidad del reino. En la historia, un amo confió sus posesiones a 3 siervos antes de emprender un largo viaje. A uno de ellos le dio 5 talentos, a otro 2 y al tercero solo 1. El que recibió 5 talentos trabajó diligentemente y duplicó la cantidad. El que recibió 2 también multiplicó lo que tenía. Pero el tercero, abrumado por el miedo y la inseguridad, enterró su talento y, cuando el amo regresó, le devolvió exactamente la misma cantidad sin ningún crecimiento. La reacción del amo fue reveladora. Elogió y recompensó a los 2 primeros siervos diciendo: «Bien hecho, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré». Mateo 25:21. Pero al tercer siervo, que no hizo nada para multiplicar lo que había recibido, lo llamó malvado y perezoso. Esta parábola nos muestra que Dios espera crecimiento y productividad. No nos da recursos para que los desperdiciemos, sino para que los administremos con inteligencia. Quienes no comprenden esta verdad, a menudo desperdician oportunidades, ocultan sus habilidades o viven con miedo a correr riesgos, desaprovechando lo mejor que Dios ofrece. El siervo que enterró su talento tenía una visión limitada y distorsionada de su amo. Le dijo: «Señor, sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste». Mateo 25:24. Su visión errónea lo llevó a actuar con miedo, y este miedo obstaculizó su crecimiento. Esto nos enseña que nuestra mentalidad sobre Dios y los recursos que nos confía influye directamente en nuestra vida financiera. Si vemos a Dios como un Padre generoso que nos da oportunidades para crecer, actuaremos con sabiduría y valentía. Pero si lo vemos como un juez severo que solo castiga y limita, corremos el riesgo de vivir en la escasez por falta de iniciativa. Dios honra a quienes hacen lo que pueden con lo que tienen. La multiplicación comienza cuando decidimos romper con la inercia y usar los recursos, talentos y oportunidades que están a nuestro alcance. Lo que tenemos hoy puede parecer poco, pero la fidelidad en la administración es lo que determina si seremos dignos de recibir más. Quienes aprenden a trabajar con excelencia, a invertir tiempo y esfuerzo, a buscar conocimiento y a actuar estratégicamente, verán crecimiento. El siervo que enterró su talento no solo perdió dinero, perdió la oportunidad de crecer y recibir aún más. Esta es una poderosa lección para quienes desean vivir la prosperidad bíblica. Muchos cristianos enfrentan dificultades financieras, no porque Dios no quiera bendecirlos, sino porque cometen errores que impiden su prosperidad. El problema no es la falta de oportunidades, sino cómo gestionan lo que ya tienen. La Biblia está llena de principios financieros, pero cuando estas enseñanzas se ignoran o se malinterpretan, surgen consecuencias. Uno de los errores más comunes es la falta de planificación. Muchas personas viven sin control financiero, gastando impulsivamente y tomando decisiones sin considerar el impacto a largo plazo. Proverbios 21:5 nos enseña que los planes bien trazados llevan a la abundancia, pero el hombre apresurado termina en pobreza. Esto demuestra que actuar sin una estrategia puede conducir a dificultades que podrían haberse evitado. Otro grave error es el endeudamiento excesivo. En un mundo donde el crédito fácil está disponible a toda hora,
Muchas personas terminan atrapadas en préstamos, tarjetas de crédito y financiamiento que consumen gran parte de sus ingresos. La Biblia nos advierte que el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7, lo que demuestra que las deudas pueden convertirse en una forma de esclavitud. Esto no significa que todas las deudas sean malas, pero muchas veces se contraen innecesariamente, solo para satisfacer deseos inmediatos. Un cristiano que desee prosperar necesita aprender a diferenciar entre necesidades e impulsos, evitando compras innecesarias y manteniendo sus finanzas organizadas. La falta de generosidad también puede ser un obstáculo para la prosperidad. Muchas personas temen dar, creyendo que cuanto más ahorran, más seguridad tendrán. Sin embargo, la Biblia enseña que la generosidad abre las puertas a la abundancia. Jesús dijo, «Dad y se os dará». Lucas 6:38, lo que refuerza la idea de que la prosperidad bíblica está vinculada a la disposición a compartir. Quienes se aferran a lo que tienen por temor a no tener suficiente, demuestran falta de fe en la provisión de Dios. La generosidad no es un simple acto de dar, sino un principio espiritual que activa la multiplicación. Además, un error sutil pero destructivo es priorizar el dinero por encima de Dios. Cuando las preocupaciones financieras dominan nuestros pensamientos y nos generan ansiedad constante, demuestra una mayor confianza en las riquezas que en la provisión del Señor. Jesús advirtió que no podemos servir a dos señores, Mateo 6:24, y esta es una verdad que muchos ignoran. El dinero debe ser un siervo, nunca un amo. Quienes deseen experimentar la prosperidad del reino deben aprender a confiar en Dios más que en las cifras de su cuenta bancaria. Si ya has cometido alguno de estos errores y quieres aprender a corregirlos, escribe en los comentarios: «Quiero alinear mi vida financiera con los principios bíblicos». De esta manera demuestras que estás comprometido a transformar tu realidad y vivir la verdadera prosperidad. La oración es una de las armas más poderosas que tiene un cristiano, y en lo que respecta a la vida financiera, desempeña un papel fundamental. La prosperidad del reino no se logra solo mediante el esfuerzo humano, sino mediante la intervención divina en la vida de quienes buscan sinceramente a Dios. Sin embargo, muchos oran de forma equivocada o sin comprender los principios que rigen la provisión divina. Pedir prosperidad sin propósito, orar sin fe o sin alinearse con las enseñanzas bíblicas, puede causar que las respuestas se retrasen o incluso no lleguen. La Biblia nos enseña que Dios escucha las oraciones de sus hijos, pero también nos recuerda que muchas veces no recibimos porque pedimos mal, solo para satisfacer nuestros propios deseos egoístas. Santiago 4:3. La primera clave para orar correctamente por prosperidad es alinear la oración con la voluntad de Dios. Esto significa buscar provisión no solo para acumular riquezas o lograr comodidad personal, sino para cumplir un propósito mayor. Cuando Salomón le pidió a Dios sabiduría en lugar de riquezas y posesiones materiales, el Señor no solo le dio entendimiento, sino también abundancia y honor. Pina Reyes 3:11-13. Esto nos enseña que cuando oramos correctamente, enfocándonos en lo que agrada a Dios, Él nos responde abundantemente. El problema es que muchos oran por dinero, pero no por sabiduría para administrar sus recursos. Desean riquezas, pero no quieren aprender sobre administración financiera. Orar sin acción y sin un cambio de mentalidad puede causar que la prosperidad nunca llegue. Otra clave para alcanzar la prosperidad en la oración es aprender a declarar las promesas de Dios con fe. La Biblia está llena de versículos que hablan de provisión y prosperidad, pero muchos cristianos viven en la escasez porque no se aferran a estas verdades. Dios ya ha establecido principios para que sus hijos vivan en abundancia, pero depende de cada uno de nosotros creer y actuar conforme a estas promesas. La oración debe ir acompañada de acción. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, primero dio gracias por lo que tenía antes de que ocurriera el milagro. Mateo 14:19. Esto demuestra que la gratitud y la fe abren las puertas a la provisión sobrenatural. La oración eficaz no se trata solo de pedir constantemente, sino de una relación profunda con Dios, donde aprendemos a confiar, a escuchar su dirección y a actuar según su guía. Cuando oramos de una manera alineada con la voluntad del Señor, buscando sabiduría,
multiplicación y propósito, comenzamos a ver resultados concretos. La prosperidad bíblica no se logra solo con palabras, sino mediante la combinación de fe, obediencia y aplicación de principios correctos. Si has llegado hasta aquí, significa que este mensaje te conmovió de alguna manera. Nada sucede por casualidad, y si seguiste cada enseñanza hasta el final, es porque Dios tenía algo especial que decirte hoy. La prosperidad del reino no se trata solo de finanzas, sino de transformación de vida, alineamiento con los propósitos de Dios y un nuevo nivel de fe y obediencia. Sabemos que muchos enfrentan desafíos en esta área, pero la buena noticia es que la palabra de Dios tiene respuestas para cada dificultad, y cuando aplicamos estos principios, todo comienza a cambiar. Nos encantaría saber cómo este mensaje impactó tu vida. Comparte tu experiencia en los comentarios y escribe: "Sentí la voz de Dios en este video", para que podamos orar por ti y fortalecer esta comunidad de fe. Tu interacción es muy importante, ya que cada testimonio puede inspirar a otros a dar un paso de fe y transformación. Recuerda, el cambio comienza cuando decidimos actuar, y este simple comentario ya es señal de que vas por buen camino. Si esta palabra te pareció relevante, suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que fortalecerá tu vida espiritual y financiera. Aquí siempre te brindaremos enseñanzas profundas, revelaciones bíblicas y estrategias prácticas para que vivas la verdadera prosperidad del reino. Además, al dejar tu me gusta, nos ayudas a llevar este mensaje a más personas, permitiendo que más vidas sean transformadas por el conocimiento de la palabra. Y no te detengas aquí. El aprendizaje continúa en el siguiente video, que ya está en pantalla. Haz clic ahora y profundiza aún más en los principios que Dios tiene para tu vida. Recuerda, la prosperidad bíblica no es un destino, sino un viaje, y cada paso que des en esta dirección te acerca a los planes que Dios tiene para ti. Que el Señor derrame bendiciones inconmensurables en tu vida, te fortalezca con sabiduría y te guíe por caminos de paz, crecimiento y multiplicación. Nos vemos en el próximo video.